margen. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos de nuevo en otra tarde más desde el margen y estoy en la compañía, como siempre, del amigo José María Gómez. ¿Cómo estás, José? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto, un placer reencontrarme contigo. Saludos a la audiencia querida de FM Amistad. Y acá estamos disfrutando de unos ricos mates en una típica tarde zapalina. Temperatura muy agradable, como anticipándose ya el otoño acá, que suele ingresar más temprano que por el norte. Así que saludos a todos, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bueno, no te olvides también de la audiencia de Spotify y YouTube, que seguramente vamos a... Por supuesto, sí, a toda la audiencia que nos sigue por la web, un saludo también, abrazo desde acá, desde la Patagonia. Perfecto. Bueno, el programa anterior habíamos estado hablando del miedo y en este programa lo que veníamos charlando con José María es de hacer un redondeo, un cierre de ese tema y ver con qué vamos a ir enganchando, que por supuesto ya lo tenemos preparado. ¿Qué te parece, José? ¿Qué hacemos? Me parece una muy buena idea. Sí, para redondear el tema del miedo, digamos algunas cuestiones que ya las dijimos, pero como para que queden claras, ¿no? Estamos hablando de una emoción básica, fundamental en el humano. Habíamos establecido la diferencia entre lo que es el miedo como defensa ante el peligro que podemos sentir, como un mecanismo que nos permite preservarnos. En ese sentido, habíamos dicho que cuando la integridad personal o la vida está en peligro, cuando se tiene algún susto ante un estímulo imprevisto, dimos algunos ejemplos allí. Entonces, esto, sea de manera individual o grupal, implica defendernos ante ese peligro para preservarnos. Pero otra cosa es ese sería el miedo saludable, defensivo, fundamental, gracias a lo cual podemos sobrevivir. Necesario. Pero después está el miedo disfuncional, necesario, sí. Necesario e ineludible, pero después está el miedo disfuncional, que ya es cuando esta emoción se produce sin que esté en riesgo nuestra integridad o nuestra vida, cuando no estamos en peligro real y tenemos el miedo igual, y aparece con una magnitud desproporcionada, como si estuviéramos por perder algo, como si nos estuviera por pasar algo y en realidad no hay nada en la realidad que esté por pasar. No sé, distintos miedos, miedo a enfermarse, miedo a morir, miedo a que te pase algo malo. Recordemos también que podemos relacionar los temas, ¿no? Porque ante este miedo disfuncional es que también se suele acudir a la superstición. Entonces ahí se configura una manera de vivir, de operar, que se hace algo cerrado y no nos permite verdaderamente disfrutar de la vida como podríamos disfrutarla sin todo esto, ¿no? Sin el miedo disfuncional, digo. Incluso, José, te propongo que a lo mejor podamos retomar el tema en un futuro más lejano, porque ahora es como que tenemos una agenda ya establecida, pero por ahí en un futuro podemos retomar para hablar de lo dañino que puede ser para nuestro cuerpo físico, teniendo en cuenta las enfermedades psicosomáticas que van apareciendo, causadas por el miedo desproporcionado en diferentes tipos de situaciones de la vida del individuo. Sí, por supuesto, y además para relacionarlo con el contexto actual que venimos teniendo desde el año pasado con el primer decreto que nos llevó a la fase 1 y que fue configurando una realidad diferente, ¿no? Que es el contexto de una pandemia que también dispara muchos miedos disfuncionales, porque la gente, muchas personas, aunque toman las medidas ante el peligro real del virus,
desarrollan un miedo desproporcionado que ya se convierte en un sufrimiento y en una limitación de la vida social, por ejemplo, extrema. Entonces, y además esto lleva a distintos trastornos, como vos nombraste, todos los trastornos que tienen que ver con lo psicosomático, que tiene mucho que ver, si no todo casi, con estos miedos disfuncionales que, por supuesto, como somos cuerpo subjetivo, esos miedos que tienen causas psicológicas, digamos, se expresan a través de distintos síntomas físicos. Entonces estaría muy interesante poder hacer un programa que aborde puntualmente eso, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hoy vos me habías comentado que tenías preparado algo para ir cerrando el tema del miedo. Sí, como nuestra mirada es filosófica y también psicológica, pero las características pasan más por promover una reflexión filosófica que nos permita un pensamiento crítico. Vos ya has nombrado, y de hecho el primer programa que hicimos juntos, que fue allá en Itaibaté, en tu casa, hablamos sobre Friedrich Nietzsche, y él tiene un libro que yo recomiendo su lectura, que es Ecce Homo. No sé si te acordás de dónde viene esa expresión en latín. No, me acuerdo que lo habíamos hablado, pero en este momento no me acuerdo de dónde viene. Bueno, como para poner en contexto a la audiencia también, y se pueden encargar este libro, lo pueden comprar, todos sabemos que se puede comprar por internet. Ecce Homo es un libro como autobiográfico que escribe Nietzsche, y es la expresión en latín que dice Poncio Pilatos cuando presenta a Jesús ante el pueblo, principalmente ante la comunidad judía que pedía su muerte, y él dice Ecce Homo, que en latín significa he aquí el hombre. Acá está el hombre. Nietzsche le pone este título a un libro suyo, y en ese libro yo quería invitarte, Gonzalo, y a la audiencia, compartirte algunos fragmentos y que los podamos, desglosar un poco, que los podamos debatir y ver cómo se relaciona esto con el miedo. Ya sabiendo que nos referimos a no dejarnos dominar o superar ese miedo que es disfuncional. Uh-huh. Fíjate que muy poéticamente dice Nietzsche en uno de los pasajes de Ecce Homo: nosotros, hijos del futuro, sonámbulos del día, los que aún vivimos, aún pensamos, aún tenemos que vivir, tenemos que pensar, tenemos que vivir, y vivir peligrosamente con voluntad de eternizar, tomando por asalto el cielo bajo la sombra tras el sol. ¿Qué te pareció, Gonzalo? ¿Qué le estará pareciendo a la audiencia ese fragmento nietzscheano? Bueno, vamos a ver qué nos dice la audiencia, vamos a ver si se comunican con nosotros al WhatsApp al 3781 40 5500. Por supuesto que los que estén escuchando desde una emisora tienen que tener en cuenta que esto es un programa grabado, pero que nos pueden comunicarse a ese número, o nos pueden dejar un comentario en YouTube, o quizás en un futuro podamos tener también un medio de comunicación más directo, como algún tipo de grupo de Facebook o Instagram. Exactamente. Muy bueno. Nietzsche siempre tan provocador y tan misterioso. Sí. Fíjate que dice hijos del futuro. Sí, eso ya a mí me llamó la atención, eso. Sonámbulos del día.
Sí, también fue lo que me quedó sonando porque yo me hubiese esperado que diga hijos del pasado y me sorprendió esa expresión hijos del futuro y trato de reflexionar de qué quiso decir con eso, hijos del futuro. Porque somos dependientes quizás. Yo pienso que en esta parte Nietzsche está mostrando lo propositivo o lo positivo, lo constructivo que es el pensamiento filosófico que se transforma en acción. Hijos del futuro yo lo tomo como que el futuro inspira, el futuro es el que te inspira, o si no, no tendríamos proyecto. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué estamos haciendo este programa ahora un domingo a la tarde? Porque algo nos inspira para hacerlo. Sí, claro, pero el programa sale mañana. Nosotros Claro. Estamos saludando a la audiencia para mañana. Exactamente. No sé, yo termina este programa y me pongo a preparar la agenda para mañana. En ese sentido, somos hijos del futuro. Y que si no hubiera esa inspiración de la que estamos hablando, con lo único que nos vamos a encontrar es con lo inminente que es nuestra propia muerte y no vamos a ver más que ese abismo. Claro, y ahí si ganara el miedo, porque el que está encasillado en el miedo inhibitorio, ¿no? El miedo disfuncional, casi que deja de ser hijo del futuro. Porque tiene miedo, vive con miedo. Acá Nietzsche está pensando en el futuro como lo que te inspira a vivir cada presente de una manera. Fíjate, continuemos con el fragmento. Dice, tenemos que vivir, significa que vamos a morir, ¿verdad? Tenemos que vivir, tenemos que pensar. Y reitera, para que veamos la presencia de lo vital, la voluntad de poder en Nietzsche, lo dionisíaco. Tenemos que vivir y vivir peligrosamente, sin miedo. Peligrosamente significa que te lanzás a lo que considerás que puede ser peligroso, pero que lo convertís en desafío. O sea, no sería sin miedo, sino avanzar aún con el miedo. Claro, aún con el miedo, avanzar porque ahí crecemos, ahí cuando vamos superando el miedo, pero es que lo vas superando en el avanzar, porque es imposible que no tengamos miedo. A ver, pero el tema es quedarte en el miedo. Siempre uso este ejemplo de algo que yo viví. Hace un par de años atrás hice un salto en paracaídas, no sé si sabías. No, pero vi tu foto de perfil de WhatsApp. Exactamente, bueno. Y por supuesto que en ese momento estuve aterrado, ¿no es cierto? Cuando estaba ahí con la puerta del avión abierta y al borde de ese abismo. Y salté, aún con el miedo, y viví algo extraordinario. Bueno. Y lo que yo pensaba era de que ese miedo estaba ahí porque era algo nuevo, porque era un límite mío, ¿no es cierto? Y que si yo hubiese continuado haciéndolo varias veces, iba a llegar un momento en el que ese miedo ya iba a ser mínimo, como que iba a formar parte de algo habitual en mi vida y ya no iba a ir al menos con ese terror que sentí en ese momento. Entonces eso me llevó a pensar de que el miedo lo que nos muestra es que estamos a punto de superar un límite que nosotros mismos hemos puesto ahí, o que estaba ahí y que nosotros nunca lo hemos superado. Claro, en ese caso, pero ya vos al haber pensado en tener esa experiencia, que es una experiencia puntual, ¿verdad? Porque vos saltaste en paracaídas y superaste esa especie de terror que tenías, porque ciertamente que tu vida está en peligro ahí.
Claro. ¿verdad? Porque es algo, una acción extrema, ¿sí? Sí. Y saltaste. Ahora, eso puede, digamos, despertar muchos pensamientos posteriores, porque acá de lo que se trata es de la vida. Vivir peligrosamente es cómo continúa todo después, ¿sí? Claro. El día a día, la vida, ¿viste? Cuando la vida se vuelve una zona de confort, casi que no hay peligros, por así decir, en el sentido nietzscheano, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que él dice, vivir peligrosamente con voluntad de eternizar, aparece otra vez la idea del eterno retorno, tomando por asalto el cielo bajo la sombra tras el sol. Es como muy complejo el fragmento, podríamos estar haciendo varios programas solo con este fragmento, pero para hacerlo simple, ¿cómo podríamos entender esto de vivir peligrosamente, tomando por asalto el cielo? En ese caso, en el caso que contaste recién, yo lo veo como que casi que literalmente tomaste por asalto el cielo, ¿no? Claro. Porque ahí te lanzaste, digamos, en el cielo. Tiene muchas interpretaciones esto de tomando por asalto el cielo bajo la sombra tras el sol. Es como que uno va conquistando algo, ¿no? Va conquistando algo que tiene que ver con eso que nos ata internamente, que tiene que ver con este miedo, que a veces nos lleva a hacer una vida de confort, evitando los peligros, digamos. Claro, o sea que vivir peligrosamente sería lo contrario a eso, a vivir evitando el peligro, ¿no es cierto? Claro, sería lo contrario a vivir en la zona de confort. Exacto. O sea, vivir peligrosamente no significa que tienen que saltar en paracaídas, sino que sería enfrentar Claro, eso no, para nada. enfrentar eso que ellos lo ven como peligroso, pero que en realidad lo único que está logrando es limitar su propia vida. Exactamente, porque, a ver, vamos a tomar el ejemplo que diste del paracaídas, pero sin personalizarlo en vos en general. Sí. Una persona puede lanzarse en paracaídas o alguna otra actividad así extrema y decir yo no tengo miedo y se lanza, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tiene miedo de juntarse a tomar un café con alguien que está por empezar a conocer. Hay gente que hace cosas muy extremas y la vida está en riesgo y dice yo hago esto. Pero le tiene miedo a una reunión social, le tiene miedo a una charla sobre los sentimientos con alguien. Y entonces vivir peligrosamente es eso que pienso yo, ¿no? Es mi pensamiento de lo que estamos leyendo ahora sobre Nietzsche. Vivir peligrosamente lo veo como ir en el día a día, abriéndote cada vez más y más, y eso que considerabas peligro, que lo atravieses, que pueden ser cosas muy simples. Hay gente que incluso tiene hasta miedo de saludar, el tema por es que, así decir. esto es algo que también ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pero sí, generalmente ese miedo no lo identificamos como miedo, lo identificamos como no quiero que piense que, pero esa ya es la justificación. Exactamente, pero vos te quedás en la zona de confort. Exactamente, lo que yo quiero con esto es que la gente vaya más allá de la justificación, darse cuenta de que nos estamos engañando a nosotros mismos con una idea de algo que lo que en realidad estamos ocultando o intentando ocultar es nada más y nada menos que el miedo.
y que nos estamos limitando y nos estamos perdiendo de algo mucho más importante, interesante y divertido quizás en nuestra vida, que es vivir. Exactamente, sí, vivir que implica toda esta energía y esta fuerza de no existir solamente, sino vivir peligrosamente, de nuevo. Tiene que haber novedad. Tiene que haber novedad en esta vida así. Novedad que puede ser, mira vos, nunca toqué este tema con alguien. Mira vos, yo no pensé que iba, no sé, a hacerme amigo de... cosas simples. Voy y le doy un abrazo a alguien que quería darle un abrazo. Aunque el otro, no sé, se sorprenda, o aunque el otro incluso rechace el abrazo, vos lo quisiste dar y vas. Después ya queda, es problema del otro en todo caso. O algo tan simple como decir te quiero. Claro, sí, toda la expresión de las emociones, de los sentimientos que a veces nos impedimos, es por miedo. Totalmente. José, ¿cómo podemos enlazar con el próximo tema que era el tema de hoy y que ya va a tener que quedar como para el tema de la semana que viene? Porque una vez escuché decir a alguien que los filósofos, cuando se ponen a hablar, inician haciendo una introducción y alguien les tiene que avisar de que ya terminó el momento de la introducción. Y me parece que es lo que nos pasó hoy a nosotros. No vamos a poder casi entrar. A mí me sorprende cómo pasó el tiempo, que nos queda poco, nos quedan como 10 minutos. Exactamente. Sí, y sí estoy viendo bien. Suele pasar esto, pero es buenísimo que pase. Lo que pasa es que estamos en el formato de programa. Yo quiero leer viste, esto le pasa nos pasa a los filósofos de que siempre hay un poquito más, pero hay un párrafo más que quiero compartir de Ecce Homo. Por favor. Y después vamos un poco ya a relacionar o a hacer la introducción a lo que es la falta de confianza, porque hoy era miedo, falta de confianza y dejar ahí el enlace con la autoestima, que es el tema que continúa. ¿Verdad? Es así, ¿no? Voy bien, sí, con nuestra agenda. Tal cual. Ok, dice en un momento Nietzsche, tendremos que improvisar nuestro día. Escuchá, ¿viste? Como se dice allá en el norte, que me encanta. Escuchá. Sí. Improvisar nuestro día. ¿Perder el suelo por alguna vez? Yo leo ahí, zona de confort. Uh-huh. Flotar, errar, estar locos, así como vos y lanzándote del avión. Debemos añadir a la virtud un grano de locura, nuestro asombro. 2 puntos, la dignidad de la locura. O sea que cuando nos dicen que estamos locos, vamos muy bien. Totalmente, totalmente. Está genial. En este momento debe haber gente que escucha, debe pensar, estos dos están locos, o sea, gracias por el halago. Totalmente, sí. A ver, a mí me pasó muchas veces que me trataron de loco y al principio sentía como un poquito de molestia hasta que pude comprender de lo importante que es, porque el otro nos ve como locos, pero en realidad lo que ve es algo diferente, algo extraño, que me gusta a mí, me gusta más el concepto de extraño. ¿Por qué? Porque es salirse de la norma o de lo normal. Claro, también está, viste, la metáfora de la oveja negra. Hay varias metáforas que siempre tuvieron como una carga negativa y en realidad está genial ser la oveja negra, digamos. Totalmente. Y después me gusta que dice perder el suelo. O sea, salirse de esa seguridad.
perder el suelo por alguna vez, flotar, errar. Viste que hay gente que o no quiere errar o no acepta que erra y defiende su postura a más no poder. Esto también nos hace adelantar otro tema, que es el narcisismo. La gente que no quiere admitir su error, que lo defiende a capa y espada, porque, bueno, después veremos por qué es, ¿verdad? Totalmente. Estar locos, dice. Está bueno en relación a eso, cuando estamos en una discusión, que yo lo estoy aplicando hace muy poco, cuando estamos en una discusión, ponerse a pensar, capaz que yo estoy equivocado, y abrirse a escuchar lo que tiene el otro para refutarnos a nosotros mismos, porque lo que nos permite eso es justamente la apertura de poder cambiar nuestra propia mente, y me parece lo más lindo de la vida es poder entender que hay otras cosas más allá de lo que nosotros vemos o pensamos, y no encasillarnos porque lo que hacemos cuando nos cerramos en que nosotros tenemos la razón, es encasillarse y no darle la posibilidad al otro de exponer su propia postura, que también sucede mucho. Yo acá suelo ver mucho que acá en Itaibate la religión que predomina es el catolicismo, ¿no es cierto? Predomina quiere decir que hay mayor cantidad. Es mayoritario. De personas. Exactamente. Y generalmente el católico no quiere escuchar a la gente de otras religiones o a la gente que discrepa con sus creencias, y lo que hace es o burlarse o enojarse o buscar algún tipo de coraza que permita proteger sus propios ideales. Sí, tal cual, yendo totalmente en contra de lo que se dice que hacía Jesús. Digo se dice porque ese es otro tema, ¿viste? Ya lo vamos a tocar. Sí, ese es otro tema. Pero para decir dos cositas, o una en una síntesis. Esas actitudes de las personas católicas, en este caso, así cerradas, van en contra de lo que el mismo Jesús se dice que hacía, que era dialogar con todos, no discriminar a nadie y sentarse a la mesa de quien sea, de cualquiera, que tenga una buena voluntad, por así decir. Entonces, fíjate que se cae en una contradicción, porque en realidad todos serían cristianos, porque las otras denominaciones que hay allí, como en otros lugares, siguen siendo, por ejemplo, las iglesias evangélicas siguen siendo cristianas. Exactamente, exacto. Y que muchas veces también, iba a decir que muchas veces hay como confusiones ahí cuando dice él es cristiano, y a mí me gusta porque digo, vos también, si sos católico, también sos cristiano, pero también me gusta recordar de que Jesús o Cristo no era cristiano. El cristianismo viene después. Pero bueno, eso ya lo vamos a estar charlando. Eso viene después, porque hay un aforismo de Nietzsche sobre Cristo también. Después lo vamos a tocar. Yo quería terminar con un último párrafo, Gonzalo, sobre Ecce Homo. ¿Vale? Donde considero que podemos con esto hacer la síntesis sobre el miedo, ¿no? Y otra palabrita que para la cultura es como muy valorada, y Nietzsche le da con un martillo a eso, ¿no? Por no decir con un caño. Él dice, el fin de la tragedia es ser uno mismo. Por encima del miedo y de la compasión. Es la eterna alegría que lleva en sí el júbilo del aniquilamiento. Empéñate en ser tú mismo y lo serás. Es precioso, brillante, excelente. Bueno, se nota que me gusta Nietzsche, ¿no?
Sí, bueno, pero es increíble esa síntesis. Me gusta porque tiene como una relación directa con el tema que estuvimos tocando hoy, que es empeñate en ser tú mismo significa vivir peligrosamente, o sea, es como una reiteración de lo mismo, decirte lo mismo de otra manera, o sea, de lo claro que Nietzsche quería dejarnos acerca de enfrentar nuestros propios miedos. Tal cual, y ahí también retomamos con el párrafo inicial, porque en esto de empeñate en ser tú mismo y lo serás, ahí se entiende la idea de hijos del futuro, sonámbulos del día. Exactamente. ¿Se ve eso? Sí, sí. Porque sin un proyecto, ¿por qué te empeñarías? Vivís tu vida circularmente, haces más de lo mismo, listo, que tu proyecto va a ser ¿qué? Hacer las compras que haces todos los días, comer, hacer algo más y dormir. Es decir, empeñate en ser tú mismo implica un proyecto. El proyecto es futuro, en ese sentido somos hijos del futuro. Y lo serás significa que solamente vas a ser si pones acción al proyecto, lo pones en acción. Y ponerlo en acción significaría ser sonámbulos del día, porque estás con tus sueños, con tu proyecto, como hijo del futuro, trabajando cada día para realizarlo, y ahí te vas realizando a vos mismo hasta que te morís. Exacto, o sea, a la gente que vive, así como dijiste vos con ese ejemplo, ¿no es cierto?, de comprando todos los días lo que necesitas, te levantás a la mañana, trabajás, volvés, te bañás y dormís para el otro día hacer lo mismo, es decirles, no vivas la vida como si fuera que no vas a morirte, porque va a llegar el día en que te vas a morir, no sabemos cuándo, no sabemos cuánto nos falta, cuánto nos queda, y vivimos esa vida como si fuera que no nos vamos a morir nunca. ¿En qué momento vamos a elegir vivir? Claro, claro. Sí, y para cerrar, porque ya estamos en tiempo por lo que veo, Gonzalo, sí. Esto plantea el tema que también va a ser otro programa, tal vez 1 o 2, que es la procrastinación o la postergación. Exactamente. Este programa fue más filosófico que psicológico, el de hoy, con el aporte nietzscheano. Pero el postergar, nosotros postergamos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, postergamos como si nos sobrara tiempo, y en realidad no tenemos mucho tiempo para postergar tantas cosas. Claro. Pero por supuesto que darte cuenta de eso implica que te pones a pensar filosóficamente. Exactamente. El tiempo no alcanza entonces, para nada. No, claro. Entonces, después también podemos ahí incorporar la mirada de este filósofo surcoreano que estás leyendo, que estoy leyendo yo también, que es Han, Byung-Chul Han, acerca de lo que es el tiempo y la imperiosa necesidad de dejar de postergar, porque al postergar no somos nosotros mismos y nos convertimos en otra cosa, vaya uno a saber en qué, pero ahí seríamos como hijos del miedo y del confort, y nuestra vida consistiría en eso. Totalmente. De nuevo Platón, la vida de los prisioneros en el fondo de la caverna. Exactamente, seres temerosos. Sí. Así que bueno, José. Por eso también tiene... déjame decir esto sí. Para finalizar, porque fue justo una ocurrencia. Sí, sí. Y por eso es que tuvo y tiene éxito, entre comillas, la religión o las religiones, porque precisamente por ser seres temerosos, ¿verdad? Utilizar ese miedo como palanca para lograr... Y sí, porque se te promete todo el bienestar, pero en otra vida. Exactamente, exactamente. Que está basado también en el platonismo, pero vamos a cerrar ahí porque no es el tema de hoy y ya no nos queda tiempo. Sí.
y que seguramente vamos a hablar de este tema también, no es que le tengamos miedo a ese tema, para nada. Así que... No, ya lo vamos a encarar. Ya lo vamos a encarar, seguro. Así que bueno, José, te mando un abrazo desde Corrientes, un abrazo a todos los oyentes de FM Amistad, de YouTube y de Spotify. Comuníquense, déjenos sus comentarios al WhatsApp 3781 40 5500 o en la caja de comentarios de YouTube también. Bueno, fuerte abrazo para todos, saludos, que tengan una excelente semana, así de manera nietzscheana, empeñándose cada quien en ser uno mismo, aceptando los desafíos y generando instancias de novedades y saboreando ese tiempo, ¿no? Que es el tiempo de nuestra vida. Así que un abrazo para todos y saludos desde acá, desde Zapala, en la Patagonia Argentina. Bueno, los dejamos entonces. Chau, chau.